sobre mí. Aleluya. ¿Aman a Dios? ¿Aman al Señor? Respalda esta palabra que vamos a escuchar, Dios Espíritu. Hoy oro para que la preciosa sangre de Jesús selle los oídos, los corazones y las vidas de cada persona, de cada hermano que está en este lugar, y someto a la autoridad de Cristo Jesús el ambiente espiritual y humano de este lugar, en el maravilloso nombre de Jesús. Envía a tus ángeles, Dios, que nos cuiden, que nos protejan y que peleen en nuestro favor, y la intercesión de María, la Madre de Dios. A ti la gloria, amén y amén. Aleluya. Los títulos del Espíritu Santo, parte 1. Los nombres en la Biblia describen a las personas, o por lo menos lo que se esperaba que ellas fueran. Gedeón significa Pedro. Gedeón significa gran guerrero. Pedro significa roca. Juan significa Dios es misericordioso. Emmanuel significa Dios con nosotros. Abraham significa padre de multitudes. Los nombres expresan algo. Los nombres o títulos que da la Biblia acerca del Espíritu Santo expresan su carácter, su método, su obra y su voluntad. Y el nombre por excelencia de la tercera persona de la Trinidad es Espíritu Santo. Se divide en dos partes, Espíritu y Santo. Espíritu es opuesto a la carne y santo es opuesto a lo corrupto. Es decir, que el Señor Espíritu Santo es aquel que está libre y apartado de todo mal o de toda corrupción o de cualquier género de muerte. La Escritura lo menciona en muchos apartados de manera textual. En el Salmo 51, el rey David, después de haber pecado, dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Dios, de cierta manera, en el Antiguo Testamento revela, aunque no lo comprenden a plenitud ni los profetas ni los escritores de la palabra, pero el Señor está revelando que hay alguien aparte del Padre o de Yahvé, como se entendía en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la palabra nos va a hablar de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, si ustedes abren sus Biblias en Lucas capítulo 1, nos encontramos con una palabra maravillosa, que fue la que escogí de todos los títulos que se dan acerca del Espíritu Santo, con el nombre de Espíritu Santo. El ángel le dijo a María: María, no tengas miedo. Lucas 1:30. Pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo de Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey. Digan conmigo, rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se posará sobre ti. Otras traducciones dicen: te cubrirá con su sombra. Hay algo que me asombra de la Virgen María, Madre de Dios. Abraham conoció a Yahvé. A Moisés le fue revelado en la zarza ardiente.
y lo reconoció como el yo soy. Isaías dijo haber visto la gloria de Yahvé, la gloria de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, hombres que se encontraron con Dios. Pero la primera vez en toda la palabra de Dios en que alguien conoce la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en que a alguien le es revelada, fue el día de la visitación con la Virgen María, Madre de Dios. Ella ha sido la mujer más sensible en la historia de la humanidad y comprendió a plenitud el misterio de Dios. Aleluya. Los santos, algunos santos, San Juan Eudes, le llaman a María la esposa del Espíritu Santo. Fue la primera. La palabra más tarde, después nos hablará de cómo en Hechos capítulo 2 vendría el Espíritu Santo. Y nos dice Hechos 1 que estaban María, los apóstoles y unos 120. Ellos no le conocían, María sí le conocía. Aunque el Espíritu Santo estuvo en los profetas y actuó a través de ellos y los inspiró y les dio palabras proféticas y hubo señales poderosas, no lo conocieron como persona. La primera persona en conocer de manera personal y conocer el compañerismo del Espíritu Santo fue María, la Madre de Dios. Amén. Lucas 1, 11, 13, por ejemplo, dice: pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de los cielos les dará el Espíritu Santo a quienes que se lo pidan? Levante su mano derecha y diga conmigo: Espíritu Santo. Ahora diga: Padre, anhelo sobre mi vida al Señor Espíritu Santo. Amén. ¿Saben ustedes que el Espíritu Santo va a descender sobre aquellos que se lo pidan? Diga conmigo: Señor Espíritu Santo, te anhelo y te anhelo y te anhelo y te amo por ese nombre tan maravilloso que tienes, Señor Espíritu Santo. El segundo título de la Trinidad, otro título que se le da en la palabra, es Espíritu de Dios. Vamos a mencionar algunos títulos con respecto al Padre. Diga conmigo: Espíritu de Dios. No solo se le dice al Señor Espíritu Santo, sino también se le dice Espíritu de Dios. Génesis 1:2, por ejemplo, nos afirma: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Nos dice primera de Samuel 10:10, el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl y comenzó a profetizar. También nos dice la palabra en segunda de Crónicas 24:20 que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías y lo capacitó para profetizar y para proclamar la palabra de Dios. Hermanos, el Espíritu de Dios, y también lo vamos a ver mañana, tiene mucho que ver o todo que ver con los dones que recibimos acerca del Espíritu Santo. Y uno de esos dones es la profecía, en el cual Dios, en el cual el Señor, a través de una palabra profética, nos dice algo que podría suceder en nuestras vidas. ¿Cuántos quisieran tener ese don de profecía? ¿Cuántos quisieran ser profetizados? ¿Cuántos dicen un buen amén? Digan conmigo: Espíritu de Dios. También nos dice la palabra en Ezequiel 11:24, dice: entonces el poder de Dios me levantó y me hizo volver a Babilonia, donde estaban los otros desterrados. Esto sucedió en una visión que el Espíritu de Dios me hizo ver. Vean esto, digan conmigo: el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo.
Amén. En este caso, en el primer caso, los que acabamos de ver, el Señor se manifestó en palabras proféticas, pero en este caso se manifestó en visiones. ¿Saben qué me pasa comúnmente cuando oro en lenguas? Sobre todo cuando oro en comunidad. Dios me empieza a mostrar visiones. Empiezo a orar en lenguas y empiezan a venir visiones proféticas. En este caso, Ezequiel estaba orando y dice: el poder de Dios me levantó. Es decir, él estaba así y el poder de Dios lo hizo poner recto sobre sus pies, y él distingue el poder del que lo da. Levante su mano derecha y diga conmigo: debo distinguir el poder de quien lo da. Miren, él dice: recibí poder. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios entró en él. Amén. Va a contarles una visión que tuve en Ecuador. Cuando yo llegué a Ecuador, experimenté algo que me causó en un principio mucha tristeza. Y era que en los momentos de alabanza, de gozo, la gente no alababa a Dios con gozo. Esforzándose, la gente aplaudía. Yo era el único que estaba ahí en el altar. Los que esperan en Jesús. Y la gente me miraba así. ¿Sí será católico? ¿No será un evangélico disfrazado de cura? Y yo me sentía triste porque éramos muy pocos los que danzábamos para Dios. Y un día me fui al Santísimo. A mí me encanta orar con la música, y puse canciones de alabanza a todo volumen y empiezo a saltar y a danzar solo allá para Dios un día en la mañana. Y de pronto comencé a orar en lenguas y el Espíritu Santo me mostró una visión. La visión era esta: que yo estaba delante del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios estaba alabando a Dios sin ganas, sin deseos, sin ardor. Mejor dicho, no había alabanza. Pero me mostró en la visión que el Espíritu de Dios, digan conmigo, Espíritu de Dios, ¿sí? Me mostró que estaba sobre mí, estaba sobre, dentro y conmigo. Me mostró que Él estaba conmigo. Yo estaba presidiendo Eucaristía, me lo mostró en visión, y levanté mi mano izquierda así. En la visión, cuando levanté la mano izquierda, inmediatamente cayó la gloria de Dios y el pueblo empezó a alabar a Dios en la visión. Pasaron unos días y llegó la Eucaristía dominical. Y otra vez, ¿no? La gente alabando así: yo tengo gozo en mi alma. Así tristes, ¿no? Hay algunos que cantan gozo llorando, ¿no? ¿Qué gozo le va a dar a uno? Y yo tenía hambre de alabar a Dios en libertad. Y en ese momento el Espíritu de Dios, digan conmigo, Espíritu de Dios, me recuerda la visión que tuve en ese momento. Entonces yo dije: Señor, pues voy a hacer lo que me mostraste en la visión. Y la gente estaba así: gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria, aleluya, gloria. Así estaban. Y dije: Señor, voy a aplicar lo que me mostraste en una visión. Y dije: en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Voy a levantar mi mano izquierda y creo que tu gloria va a venir. Levanté la mano izquierda en plena alabanza. La gloria de Dios cayó al templo. Y hoy la alabanza no se detiene en Ecuador. Hoy la alabanza continúa en este pueblo de Dios. Sí, el Espíritu de Dios fue al corazón de Dios, y Dios Padre me mostró lo que el Espíritu Santo quería para mí y para el pueblo de Dios. Amén. Digan conmigo: el Espíritu de Dios. Qué hermoso es esto. Amén. El Señor Jesús declara que el Espíritu de Dios es el que da poder contra el diablo. Él utiliza este título para declarar que el Espíritu de Dios es el que da poder contra el diablo. Mateo 12:28. Porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios,
eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Me sucedió hace el jueves, estaba presidiendo la Eucaristía y hacia el final de la celebración, mientras estábamos adorando a Dios, después de haber recibido la comunión, una muchacha empezó a recibir liberación. Ella fue libre de toda atadura demoníaca, porque el Espíritu de Dios nos ha dado la unción para echar fuera demonios. Aleluya. ¿Saben que nosotros como ministros estamos llamados a esto? A ser llenos del Espíritu de Dios. Los músicos, aprendan esto. Cuando usted alaba, es decir, alabar es gozarse, diferente de la adoración, que es contemplar. Cuando usted alaba a Dios, usted tiene que reclamarle a Dios, al Espíritu de Dios, en ese momento, el poder para que a través de la alabanza los demonios sean echados fuera. El diablo no soporta cuando su pueblo le está cantando. Y yo sé que hoy demonios que han ido de este lugar. Digan conmigo: el Espíritu de Dios da poder. Amén. Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu de Dios me guía, o por lo menos Él quiere ser nuestra guía. Otra cosa es que usted se deje. Vaya usted a Tierra Santa sin haber ido nunca, sin guía turístico, y verdad que se pierde. Se pierde. Sucede lo mismo con el Espíritu de Dios. Si usted pretende conducirse por la vida, por el ministerio, por la palabra de Dios, sin ser guiado por el Espíritu de Dios, se va a perder. Hay algo maravilloso del Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Acá tenemos un sacerdote que tiene una obra social tremenda. Esa obra ha sido bendecida porque a Dios le pareció bien. Eso es ser guiado por el Espíritu de Dios, Padre Vicente. Eso es ser guiado por el Espíritu de Dios. Cuando usted comienza a alabar, no a hacer coreografía, a alabar, y levanta manos y danza para Dios de manera bella, cuando usted alaba a Dios y está lleno de Dios, usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Este Espíritu de Dios guió a los grandes. Levante su mano y diga: el Espíritu de Dios guió a los gigantes de la Biblia. Él estuvo, hermanos, sobre Abraham cuando tuvo que salir de Aram. Estuvo con Moisés cuando lo vio en la zarza, cuando estuvo con el faraón, cuando partió el mar rojo en dos. Estuvo con Isaac, estuvo con Jacob cuando peleó la bendición de Dios. Estuvo con David cuando venció a Goliat y a todos los filisteos. Estuvo sobre María, la madre de Dios, cuando engendró a Jesús. Estuvo sobre el Señor Jesús cuando Él lo recibió en el bautismo. Luego vino sobre los apóstoles el Espíritu de Dios, y hoy el Espíritu de Dios quiere estar en usted. Lo que estuvo en ellos quiere estar en usted. Él quiere estar en usted. La palabra de Dios nos dice: dichosos ustedes que ven, porque muchos quisieron ver lo que ven y no lo vieron. O dichosos ustedes que oyen, porque muchos quisieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Los del Antiguo Testamento no sabían que se trataba del Espíritu Santo, pero si ellos estuvieran sentados ahí donde se encuentran ustedes, estarían con la boca abierta. ¿Qué son esas maravillas que estoy oyendo? Esto es una gran noticia, la venida del Espíritu de Dios. Amén. El tercer título, otro título: Espíritu del Señor. Digan conmigo: Espíritu del Señor. Miren, hermanos, algunos creen que el Espíritu Santo es un representante del Ser Supremo, ¿no? Que algunos creen que el Espíritu Santo solo viene a representar a Dios.
No es cierto. No es justo, no es verdadero, esto es falso. Él no es un representante de Dios. No es lo mismo que un embajador visite otra nación a que vaya el mismo presidente. El Espíritu Santo no es el embajador de Dios. Él es el Espíritu del Señor, Dios Todopoderoso sobre la tierra. Él no es un representante de Dios, es Dios mismo que ha decidido tomarse este lugar para su gloria. Aleluya. No es un ángel, no es solo el poder de la deidad, es Dios Todopoderoso. Jueces 6:34. Pero el Espíritu del Señor, digan conmigo, Espíritu del Señor, se adueñó de Gedeón, y este tocó un cuerno de carnero para que se unieran los del clan de Abiaser. Qué lindo ya. El instrumento que usó Gedeón fue un carnero, o fue un cuerno de carnero, y sacó sonido. Y cuando salió el sonido, se activó un mundo espiritual en favor de Israel para pelear la batalla contra los filisteos. Por eso los músicos deben pedir siempre la unción en sus manos, la unción en su voz, la unción sobre sus instrumentos. No utilizar sus instrumentos para otra música que no sea del Señor. Porque si usted ha consagrado su voz y su música para Dios, también va a consagrar sus instrumentos para Dios. Y la palabra dice que el Espíritu del Señor se adueñará hasta de lo que usted creía que era suyo. Aleluya. ¿Saben que David era músico? ¿Sabían ustedes que David era músico? Cuando David tocaba el arpa, como el Espíritu del Señor estaba sobre él, digan conmigo, Espíritu del Señor. Cuando David tocaba el arpa, los demonios se iban de Saúl. Es decir, a través de la música David tenía poder contra todo el infierno junto. Músicos, Dios les pide a ustedes hoy no solo su talento, sino que Dios les pide su música. Solo para Dios. Si usted mezcla música de mundo y música de Dios, el Espíritu del Señor no reposará sobre su música. ¿Les parece? Vamos a orar por estos músicos, ¿cierto? El Señor los usa tremendamente, pero yo les he prometido, Dios les prometió a ellos que los iba a levantar 7 veces más. El Espíritu del Señor descendería sobre ellos 7 veces más. La unción del Señor. Digan conmigo, Espíritu del Señor. Voy a explicarles por qué yo le digo al Espíritu Santo, Señor Espíritu Santo. Le digo Señor Espíritu Santo porque en 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. San Pablo llama al Espíritu Santo Señor. Y yo voy a invitarlos a que mejoremos nuestro lenguaje con el Espíritu Santo. Ya que le decimos Señor al Padre y ya que le decimos Señor al Hijo, hoy este pueblo católico, ustedes los que me están oyendo, le vamos a decir Señor al Espíritu Santo. Aleluya. Él es nuestro Señor. Él es mi Señor. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de esta palabra. Digan conmigo, Espíritu del Señor. Digan conmigo, Señor Espíritu Santo. Uy, miren el cuarto, este es hermoso. El cuarto título que Dios le da, que Dios mismo se da en la palabra acerca del Espíritu Santo, es mi Espíritu. ¿Saben qué dice Yahvé Dios, Papá Dios en el cielo? No solamente dice el Espíritu Santo. Yo no solo digo de Gregorio, Gregorio. ¿Saben cómo lo llamo a él? Mi amigo.
Usted cuando quiere a alguien no le dice así: mi grego. Óiganme bien, mírenme. El Padre se siente tan orgulloso del Espíritu Santo que no solo dice el Espíritu Santo, enviaré sobre ustedes al Espíritu Santo, sino que el Padre dice: les enviaré mi Espíritu. Y usted solo dice mi cuando ama a esa persona. Por eso usted a su esposa le dice mi esposa. Usted a su esposa le dice mi amor. Espero que todavía se lo diga, ¿no? Espero que todavía se lo diga. Mi amor. Pues muy bien, el Padre le dice al Señor Espíritu Santo: mi Espíritu. Digan conmigo: su Espíritu. Y saben, me voy a tomar una atribución. Si el Padre ama tanto al Espíritu Santo y le dice: derramaré mi Espíritu, pues yo también les voy a decir: con ustedes está mi Espíritu. No el de Gustavo García, sino el Espíritu del Dios Padre Todopoderoso. También le voy a decir al Espíritu Santo: mi Espíritu, porque lo amo y me ama. ¡Qué lindo! Grítelo: mi Espíritu. Que se escuche en toda América. Díganlo fuerte. ¿Ven? Eso. Mi Espíritu. Mi. Joel 2:28. Después de estas cosas derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Todavía estoy joven, por eso tengo visiones. Pero ya me estoy preocupando porque también tengo sueños. Pero también conozco jóvenes a los que el Señor les da sueños y visiones. Qué lindo como el Señor nos quiere hablar. Zacarías 4:6. Y él continuó: este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dios está hoy sanando enfermos, no porque tengamos algo especial, sino porque su espíritu está con nosotros. Yo me asomaba allí desde el tercer piso a mirar la alabanza del pueblo de Dios. Levanten sus globos rojos, levántenlos. Qué bellos se ven. ¿Cómo se sentían ustedes mientras alababan a Dios? ¿Había gozo? ¿Sabe por qué había gozo? Ustedes están alabando a Dios. No solo porque lo hayan decidido, sino que están alabando a Dios, no porque los hayan forzado, sino lo están alabando porque su Espíritu está aquí. Y eso solo se puede lograr cuando el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Amén. ¿Sabe que a Dios le encanta que le aplaudan? Denle ese aplauso al Señor Espíritu. Denle ese aplauso a mí, Señor Espíritu. Quinto título: Espíritu del Dios viviente. Digan conmigo: Espíritu del Dios viviente. Ese es otro título acerca del Espíritu Santo. Miren que el Espíritu Santo hace viva y real la palabra de Dios en nosotros. Segunda de Corintios 3:3 dice: y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que ha sido grabada en tablas de piedra. No ha sido grabada en tablas de piedra, sino en los corazones, en sus corazones. San Pablo le está diciendo a su comunidad, porque su comunidad le estaba diciendo a San Pablo: Pablo, ¿no nos vas a dar cartas de recomendación para predicar el evangelio? Y Pablo le dice: no,
Porque cuando los vean a ustedes, se notará que el Espíritu del Dios viviente se encuentra en sus vidas. Cuando usted llegue hoy, cuando usted suba al metro, cuando llegue a su casa, va a llegar irradiando vida. El Espíritu del Dios viviente se va a reflejar en su rostro, en sus ojos, en su sonrisa, en sus abrazos. Usted no tiene que llevar un diploma que diga que estuvo en el Congreso de Pentecostés de Venezuela. Cuando lo vean dirán: ese estuvo con el Espíritu del Dios viviente. Tiene algo diferente en su cara, tiene algo diferente en su rostro. Muchos jóvenes me cuentan que en el colegio se les acercan y les dicen: yo no sé qué es lo que usted tiene, pero me transmite tanta paz. Claro, es el Espíritu del Dios viviente en ellos. He conocido ungidos de Dios o tristemente personas que fueron ungidas de Dios, que se alejaron, dejaron de orar. Cuando tenían al Espíritu, cuando estaban en el Espíritu, sus ojos brillaban. Y qué triste es cuando ya los ojos no brillan. Levante sus manos y diga conmigo: la vida de Dios se nota. ¿Saben que una de las consecuencias de que el Espíritu del Dios viviente more en una comunidad es que se multiplica el número de sus miembros? Si usted es de los que dice: mi comunidad está disminuyendo, el problema no es de la gente. Quizás el problema es suyo, señor predicador, o el problema es suyo, señor pastor o señor sacerdote. Quizás el problema es suyo. ¿Cuánto tiempo le está dedicando al Dios que le da la vida en el lugar de la vida, que es la oración? Tenga cuidado, porque cuando se va el Espíritu del Dios viviente, no se va porque sí. Yo pruebo que tengo al Espíritu del Dios viviente, no tanto por la gente que va a la reunión, aunque va bastante, no tanto por la gente que va a los congresos, aunque va bastante, sino por cuántas vidas han sido cambiadas. Supongamos que todos ustedes llegaron hoy sin Cristo, y supongamos que uno solo le da hoy su corazón a Cristo. Habrá valido la pena todo este congreso, porque el Espíritu del Dios viviente estuvo aquí. Aleluya. Voy a contarles algo. Yo nunca había predicado tan seguido. Nunca. Lo máximo que había predicado alguna vez habían sido 2 temas. Y humanamente estaba preocupado: Señor, ¿y si me canso? ¿Y si se me olvidan las cosas? Y ahora el Señor me lo muestra. Yo soy el Espíritu del Dios viviente. Estoy contigo para darte vida en toda la enseñanza y para a través de ti dar vida a los otros. El Espíritu del Dios viviente está conmigo en este momento. Levante su mano derecha. Diga conmigo: Espíritu de Dios viviente, dame la vida eterna. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo es el anticipo de lo que Dios nos ha de dar a nosotros en el cielo. Cuando estoy en un congreso, yo soy tan feliz, lloro, me alegro, salto, danzo, canto. Es literalmente estar en el cielo.
Como dice el padre Marcelo Rossi, no sé si el cielo bajó o si yo subí al cielo, no sé qué fue lo que pasó. Lo único que sé es que estuve en medio de la gloria del Espíritu del Dios viviente. Te amo, Señor. Oigan esto. Nunca me he sentido tan vivo como cuando el Espíritu del Dios viviente está conmigo. Y nunca me he sentido tan muerto como cuando estoy sin el Espíritu del Dios viviente. Si usted dejara una semana de orar, se sentiría más muerto. Y muerto y muerto. Pero cuando usted vuelve a la oración, vuelve a anhelar, vuelve a clamar, vuelve a buscar a Dios, va literalmente a experimentar la vida de Dios. Amén. El sexto título, digan conmigo, poder del Altísimo. Otro título que recibe el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. El ángel le dijo a María: y el poder del Altísimo vendrá sobre ti. El Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra. Ya hemos aclarado que el Espíritu Santo no es una influencia, no es un poder que viene porque sí, no es una energía, sino es una persona. Pero como es una persona poderosa, usted literalmente experimenta el poder del Dios Altísimo. Voy a contarles un solo testimonio de tantos que he vivido. En Comayagua, Honduras, tenía que predicar un congreso y el tema que me correspondía era lo que sucede cuando viene el Espíritu Santo. El ministerio de música había alabado, cantado, adorado, etcétera. Me presentaron y llegó el momento de dar la palabra. El tema era lo que sucede cuando llega el Espíritu Santo. Y cuando ya iba a predicar la palabra de Dios, el Espíritu Santo me habla. Sentí su voz en mi corazón. Me dijo: siervo mío, no quiero que hables de lo que hago cuando estoy en un lugar. Yo mismo voy a mostrar qué sucede cuando estoy en un lugar. Llámame, me dijo. Entonces mandé subir de nuevo al ministerio de adoradores y empezamos a cantar re mayor. Y empezamos a cantar: ven Espíritu, ven. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y durante mucho tiempo le llamábamos y le llamábamos y cantábamos solo: ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Él solo pedía que su presencia estuviese allí. Casi nunca abro mis ojos cuando ministro y llamo al Espíritu de Dios. Sin embargo, por momentos los abría. Mi sorpresa fue ver a gente tirada en el piso llorando. Otros caían bajo el poder de Dios, el descanso en el Espíritu. Y el Señor empieza a sanar a los enfermos. Al final, después de haber terminado de llamar al Espíritu de Dios, centenares, hablo de cientos de personas, se tiraron al frente porque querían dar el testimonio de lo que Dios había hecho en sus cuerpos. Y fueron cosas maravillosas. Dios sanó de enfermedades incurables. Pero lo que más me asombró fue lo que sucedió con una señora. Ella de niña, pues sí, nació con una pierna más corta que la otra, muy corta. Tenía que andar con una muleta. Estaba como cualquiera de nosotros llamando al Espíritu Santo: ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Le llamaba y llamaba y llamaba y llamaba al Señor. Y cuando terminamos de orar y les dije: pónganse de pie, y ella fue a tomar su muleta para ponerse de pie, se dio cuenta que ya no la necesitaba, porque su pierna estaba del mismo tamaño que la otra.
Eso sucede cuando viene el Espíritu de Dios. Por eso la palabra le llama poder del Altísimo. Acordémonos, uno de los atributos del Espíritu Santo es el atributo de la deidad. Hechos 1:8. Y cuando venga el Espíritu de Dios, recibirán poder. Pero primero viene su presencia y luego viene su poder. Hay un canto que dice: con su presencia viene la unción. Diga conmigo: con su presencia viene la unción. Amén. ¿Sabe usted que cuando le llama viene su presencia? Rápidamente voy a mencionar 2 o 3 títulos del Espíritu Santo con respecto al Hijo, porque no solo tiene que ver con el Padre, sino con el Hijo, porque es la Trinidad. Uno de los títulos es Espíritu de Cristo. Diga conmigo: Espíritu de Cristo. Miren lo que dice primera de Pedro 1:10 al 11. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Los profetas en el Antiguo Testamento eran de repente tomados por el Espíritu y comenzaban a escribir. Escribían. Ellos no sabían que era el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo mismo aclara aquí que aquel que le reveló a los profetas las cosas que vendrían después fue el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu del Dios viviente, el mismo Espíritu Santo, el mismo mi Espíritu, el mismo Espíritu del Señor. Vean que cuando una persona se casa, normalmente la esposa toma el apellido de su esposo como un apellido honorífico, ¿no? Mi mamá se llamaba María Cecilia Boorques, pero cuando se casó con papá, ella con orgullo decía María Cecilia de García. Mi papá es Enrique García. Muchas, yo creo que aquí también, ¿no? En la mayoría de las culturas se aplica esto. Pero más allá de lo legal o no que sea, se hace como un sentido de pertenencia. La palabra nos dice el Espíritu de Cristo. Así como el Padre dice mi Espíritu, el Espíritu Santo dice yo soy el Espíritu de Cristo, del que murió por mí. No sé si me están entendiendo. ¿Están conmigo, hermanos? Díganme un buen amén. Quiero aclararles algo. Digan conmigo: Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo que tiene pertenencia a Cristo, porque ama a Cristo. Amén. El segundo título que se le da con respecto a Cristo es Espíritu de Jesucristo. Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. Pues yo sé que todo esto será para mi salvación. Está hablando de la prisión. Gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Cristo. San Pablo estaba encarcelado. Sin embargo, él relaciona el propósito de Dios con el Espíritu de Cristo. Y él sabe que ni aún las rejas ni la cárcel lo podrán detener. ¿Cuántos han tenido problemas alguna vez? Vean esto: Pedro, Juan y Santiago, otros fueron encarcelados. Los ataron de manos y pies. No podían alabar a Dios, no podían aplaudir, no podían danzar. Los ataron con grillos de manos y pies. Y no les importaba, y así empezaron a entonar himnos a Dios llenos de gozo. Y mientras estaban así atados, yo creo que lo único que podían mover era la cintura, ¿no? El amor del... Y alababan a Dios, tanto que el carcelero vio la pasión que tenían por Dios, se convirtió. Pero eso fue después. Pero mientras alababan a Dios, las cadenas fueron rotas. ¿Saben qué está diciendo Pablo acá?
que el mismo Espíritu de Jesucristo lo va a libertar y lo va a sacar de esa aflicción. Si Dios lo hizo en Pablo, también lo quiere hacer en ustedes. Aleluya. Oigan esto. En mi familia, mi mamá ya había muerto, mi papá se quedó sin trabajo, yo estaba en el seminario, mi hermana estaba estudiando. Quedamos sin dinero para pagar las cuotas de la casa y teníamos una deuda aproximada de $6,000. Nos había llegado la última notificación de los abogados en el cual se declaraba la casa en embargo. La siguiente semana nos iban a quitar la casa, pero mi hermana y yo confiamos en el poder milagroso de Dios. A este poder milagroso San Pablo le llama el Espíritu de Cristo. Yo le dije a mi hermana, no sé qué va a hacer Dios, pero Dios no va a permitir que perdamos la casa. Yo todavía no predicaba el evangelio. Era el año 2003. Nadie me conocía. Y habíamos hecho todo lo humanamente posible para salvar la casa. No había nada que hacer. Estaba yo caminando por una plazoleta, y alguien que me conocía me toma del brazo y me dijo: Gustavo, ¿qué le pasa? Normalmente yo tengo un semblante feliz, pero ese día estaba triste porque ya habían pasado varios días y Dios no nos había dado respuesta. Me estaba desanimando. Yo le dije: nada. Bueno, me sacó la información y se dio cuenta que nos iban a quitar la casa. Me dijo: pásate mañana por mi casa, yo te doy el número de un abogado que conozco, a ver si puede hacer trámites, etcétera. Sin esperar nada, fui a la casa de esta persona el otro día, y cuando entro a su habitación, de su mesa de noche, saca un cheque por $6,000 y me dice: no sé por qué estoy haciendo esto, pero esto es completamente suyo. Pudimos salvar la deuda de la casa porque el Espíritu de Cristo estuvo en nuestra dificultad. Aleluya. Dios no hace acepción de personas. Si lo ha hecho conmigo, también lo quiere hacer con usted. Y por último, el tercer título que se le da es Espíritu de su Hijo. Gálatas 4 del 6 al 7. Porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo. Levante su mano y diga conmigo: el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu clama: Abba, Padre. Amén. Y luego dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de todas las promesas de Dios. Jimmy, digan conmigo: si soy hijo, soy heredero de todas las promesas de Dios. El Espíritu de su Hijo hace las siguientes dos cosas, hermanos. Le habla a dos tipos de personas. Le habla al Padre por nosotros y le dice: Padre, te pido por tu sacerdote que hoy tiene que predicar. Si usted va por la calle, le dice: Padre, te pido por Susanita, por Lolita, por Sandrita, por Marcos, que están en la calle, cúbrelos con la sangre de Jesús. Él ora al Padre por nosotros y gime diciendo: Abba, Padre. Cuando llega el momento del Padre Nuestro, cuando llega el momento del Padre Nuestro en la Eucaristía, esa oración la hago con tanta pasión, porque para mí no es una recitación, no es solo un rezo. En realidad me estoy dirigiendo al Padre de los cielos. ¿Saben yo cómo le digo al Padre de los cielos? Le digo papá. Porque Abba en hebreo significa literalmente papito. Diga conmigo: papito. No me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Dígaselo a Dios. Cuidado. Digan conmigo: papito Dios. Diga conmigo: papito Dios. Sí, miren, yo he aprendido a hablarle a Dios con confianza. Cuando voy al Santísimo, ya no le hablo como los judíos, no.
Yahvé, Señor, Sebaot, príncipe de los ejércitos. No. Papito Dios, aquí está tu hijo. Y me postro de rodillas. Hace 2 meses mi papá casi muere de una macrocardia. Casi muere. Necesitábamos un milagro para que fuera salvo hace unos 2 meses. Y me voy al Santísimo y empiezo a llorar. Pero sentía que esas lágrimas no solamente eran mías, sino eran también el clamor del Espíritu. Y yo le decía al Padre Dios: papá, no te lleves a mi papá. Le decía así al Padre Dios: papá, no te lleves a mi papá. Y yo sentía al Espíritu Santo diciendo: Padre, Abba, no te lleves al papá de tu siervo. Y orábamos. Y yo estaba tan llorón que el Padre no se aguantó más y me dio una respuesta. La sentí clara y nítida. Yo le decía: Padre, no te lleves a mi papá. Y el Padre me dijo: ¿y quién te dijo que era tuyo si él siempre ha sido mío? Yo quedé. Yo le dije a Dios entonces: papá, oro para que no te lleves al papito de la tierra que tú me has prestado. Y yo sentía como el Padre diciendo: eso es otra cosa. El Señor sanó a mi papá del corazón completamente. Los médicos atestiguan que fue un milagro. Pero cuando estoy mal, el Espíritu Santo atestigua que soy hijo de Dios. Mi hermano Jimmy va a hacer el papel del Espíritu Santo y yo el del Hijo de Dios. Digan conmigo: Espíritu de su Hijo. Algunos cuando pecan, yo recuerdo una señora que pecó, se acercó un día a decirme, ella ya había recibido a Cristo en su corazón. Yo: ¿qué te pasa? Estaba llorando: Padre, soy una basura, soy la peor. Yo ya no siga diciendo nada más. Soy una basura. Ella necesitaba la presencia del Señor Espíritu Santo que le dijera, la presencia del Espíritu Santo que le dijera: tú eres hija de Dios. Cuando yo estoy en pecado y me arrepiento de mis pecados y Dios me ha perdonado, el Espíritu Santo me dice: tú eres hijo de Dios. Cuando estoy reclamándole a Dios una promesa de la Biblia, el Espíritu Santo me dice: tú eres hijo de Dios. Cuando levanto mis manos a Dios Padre y siento que Él no me está escuchando, el Espíritu Santo me reclama, me regaña y me dice: tú eres hijo de Dios. Cuando me siento imposibilitado para adorar a Dios, el Espíritu Santo me dice: tú eres hijo de Dios. El Espíritu Santo es el que lo convence a usted de que no es cualquiera. Usted es lo más amado por Dios. Usted es su hijo. Cristo lo hizo su hijo en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Sí, Señor. Vamos a ponernos de pie en este momento. Levante sus manos. Levante sus manos al Señor Espíritu Santo. Levante sus manos. No se distraiga con nada ni con nadie. No me mire a mí. El único importante en este momento es el Señor. Diga conmigo: Señor Espíritu Santo. La palabra dice que tú eres santo, opuesto a lo corrupto. Señor Espíritu Santo, lléname, invádeme, dame tu presencia. No permitas que me aparte de ti. Clamo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Declaro que tú eres Dios y tienes todo el poder y toda la gloria. Tú eres el Espíritu Santo. Tú eres el Espíritu de Dios. Tú eres el Espíritu del Señor.
El Padre te llama mi espíritu. Tú eres el espíritu del Dios viviente. Tú eres el poder del Altísimo. Quiero ese poder, tu poder en mí, porque tu presencia está aquí. Y tú dices que primero vendría tu presencia y luego la unción. Dame la unción. Señor Espíritu Santo, creo que tú eres el Espíritu de Cristo, diferente a Cristo, pero eres Dios con Cristo. Declaro que eres el Espíritu de Jesucristo, que rompe las cadenas. Rómpelas ahora. Rómpelas ahora en mi vida. Llueve sobre mí.